amigos, estamos en la recta final de esta temporada de Tiempo de Mesa, donde todo este semestre nos estuvimos enfocando en el fundamento cristocéntrico, como una inmersión en la belleza de la persona de Jesucristo. Y si nos acompañaste todos estos episodios, comenzamos hablando de la preexistencia, hablamos de la humanidad de Jesús, hablamos de su muerte, su resurrección, su ascensión de sacerdocio. Y ahora llegamos en el tema final, como el clímax de la revelación de aquel que está por venir. Y hoy vamos a enfocarnos en el regreso de Cristo. Siempre reforzando lo que venimos estudiando juntos. Muchos tienen su Biblia, su bloque de notas y también el libro. Y este sería como el 7º capítulo del libro, que se llama El Regreso, justamente el regreso de Cristo. Y quería comenzar con eso. Dice, así como fue literal su primera venida, encarnación, muerte y resurrección, así será literal su regreso. Hechos 1:11. En su primera venida, Él acercó el reino y en su regreso Él va a establecer el reino de los cielos en la tierra. Y hablar de su regreso no es hacer un sobreénfasis en el fin del mundo. Se trata de entender, vivir y predicar el evangelio completo. El que era, el que es y el que ha de venir. Y para profundizar en este asunto, tengo el privilegio de tener un amigo, de llamarlo de amigo, pero también un maestro de la palabra, director del Instituto Misión. Y ahora vamos a hablar un poquito más de cómo él se volvió un especialista en muchas cosas de las Escrituras, pero una de ellas en escatología y en el regreso de Cristo. Para eso está acá con nosotros hoy, para este tiempo de mes especial, con Mariano Cenegua. Cuando hace mucho ruido la mano porque hay mucha conexión, hay mucho feeling. Para los que no saben, Mariano y yo somos amigos hace muchos años. Desde que yo llegué a Argentina, yo vivo en Argentina. Ahora vamos a esa cámara, ¿no? A donde aparecen los dos. Estamos hace 22 años. Claro, 22. Fue 2002. Y éramos jóvenes. Te acordás que éramos jóvenes. Y siempre nos conectamos con Mariano con varias cosas que tenemos en común. Pero principalmente la intimidad con Dios, la pasión por su presencia. Mariano me invitaba a su casa. Me acuerdo que la primera Navidad que yo pasé en Argentina, en 2002, él me vio solo y me adoptó. Adoptó un negrito. Su papá a veces me llama de hijo y yo digo, soy la oveja negra de la familia. Y entonces, pero una de las cosas que hacíamos era estudiar la palabra juntos, adorar juntos. Sí. La pasión que Mariano siempre tuvo por la presencia de Dios nos conectó. Y comenzó el Instituto Misión, ¿hace cuántos años? Y ya 21 años. 21 años, sí. Y también un congreso que se llama Intimidad con el Amado. Y que ese ha sido nuestro tema de conexión, y de ahí nació tantas cosas. Contanos un poquito. Sí, no. Y qué alegría recibirte en casa. Es verdad, estamos en la casa de Mariana, vinimos acá en mi casa, porque cuántas charlas hemos tenido acá mismo. Acá mismo, es cierto. Literalmente cientos de charlas, oraciones, lágrimas, y bueno, qué hermoso que pasan los años y podemos seguir unidos como amigos, enfocados en Él. Es verdaderamente un privilegio y también saber que Dios nos rodea de personas que son claves para poder alcanzar el propósito que así ha sido Marcos para mi vida y espero haber sido también para la tuya, ¿no? Estar juntos y saber que no solo vamos a alcanzar la meta, sino rodeados de la gente que el Señor nos puso. Que sí. Eso es muy clave. Y hoy Misión, el Instituto Misión, tiene diferentes carreras, pero principalmente hablan mucho de la dinámica de los últimos tiempos, ¿no? Sí, básicamente Dios nos dio este llamado a la intimidad. Todo debe nacer en la intimidad, pero un poco nuestro lema es todo lo que nace en la intimidad y se potencia en comunidad, transforma la realidad. Entonces es intimidad, comunidad y misión, ¿no? Y para nosotros el mensaje de los últimos tiempos es la misión. No es información del futuro, sino que es el plan que Dios determinó para que sigamos, que va a concluir en el momento glorioso y creemos que va a pasar pronto por tantas señales y tantas cosas que se están cumpliendo, de ver a Jesucristo físicamente en la tierra, ¿sí? Tomando su herencia literal, que es ser el rey físico de todas las naciones. Muy buena. Y todo esto nace en intimidad, y por eso es importante resaltar eso. A las dos personas que más entendieron en los últimos tiempos en la Biblia fue Daniel, de Daniel 7 al 12, tiene todos los detalles, tanto del anticristo como de la aparición del Hijo del Hombre. Y dice, termina que los entendidos resplandecerán. Y Juan,
que se le dio el Apocalipsis, y a los dos es llamado de muy amados en la Biblia, el discípulo amado, muy amado por Dios. Entonces, el que tiene esa relación de amor con Dios entiende más del fin. Entonces, esto es lo primero que quiero decir a todos los que están acá, que por más que Mariana y yo tenemos la misma postura y creemos exactamente lo mismo en cuanto a la escatología, el entendimiento del fin y el regreso de Cristo, tenemos muy claro lo que creemos y lo que nos estamos preparando, y que creo que es lo que la iglesia tiene que prepararse también. Por más que creas algo diferente o que no estés de acuerdo, queremos que nos acompañes hasta el final y que puedas poner en los comentarios tu apreciación, tu duda, tu pregunta, tu comentario bíblico, porque vamos a leer todo. Pero es muy importante que sepas que lo que nos conecta acá es el amor por Jesús, por su persona y por su plan. Y ese va a ser el hilo conductor de todo lo que vamos a decir acá. Y cuanto más intimidad, más revelación, más entendimiento de lo que está por venir. Y el entender el fin nos modela el estilo de vida en el presente. Y por eso vamos a hablar un poquito de eso. Cristo es el guión de la historia. Cristo es el molde de la humanidad. Cristo es el propósito de todas las cosas. El regreso de Cristo. Así que vamos a arrancar con eso. ¿Cuál es la importancia de entender o de prepararnos para el regreso de Cristo? Porque seguramente vos escuchás muchos comentarios y muchas críticas. ¿Por qué hablar de algo que no sabemos si vamos a vivir? Si nadie se puso de acuerdo, si hay diferentes posturas escatológicas. ¿Por qué hoy estamos hablando de eso? Muy bueno. Yo creo que primero porque es un énfasis bíblico. Jesús y todo el Nuevo Testamento enfatiza como 50 veces que hay que estar preparados. Entonces, prepararnos es algo que la Biblia nos llama a hacer, y encontramos un montón de propósitos en esto. De hecho, Jesús fue el que más habló de esto, de estar preparados. Estar listo. A mí me gusta decir esto, ¿no? Que prepararse para los últimos tiempos es prepararse para ser victorioso en todos los tiempos, ¿no? O sea, el apóstol Juan va a decir en 1 Juan 2:18, en 1 Juan 4, dice, el anticristo viene, pero ya está. Dice, el espíritu del anticristo ya está entre ustedes. Hoy hay muchos anticristos, hoy que ya están. Entonces, si nos preparamos para eso que viene, nos preparamos para lo que ya está. Entonces, la palabra nos enfatiza mucho esto de que tenemos que estar preparados. Y a mí me gusta decir que prepararse para los últimos tiempos no es prepararse para un evento, sino es prepararse para una persona y para un plan. Eso ¿sí? es. Está este argumento que muchos dicen, ¿para qué prepararnos si nadie sabe el día ni la hora? Esto va a pasar, vos haces lo que tenés que hacer, que lo que va a pasar, va a pasar. Y eso es porque vemos el regreso de Cristo simplemente como un evento. Pero el regreso de Cristo es una persona para la que la palabra nos llama a prepararnos, y también un plan en el cual tenemos que estar preparados. Y Jesús mismo en su último sermón público, ahí en Mateo 25, va a decir que el 50% de la iglesia no va a estar preparado. O sea, lo cual es una profecía alarmante. Dice, de 10, 5 no van a estar preparados. Va a venir un sueño en los últimos tiempos, ¿no? Recordamos que Mateo 24 habla de tantas señales que hoy vemos que se están cumpliendo. Yo creo que esto ha sido un énfasis para todas las generaciones, pero nuestra generación, amigos. O sea, las señales se están cumpliendo. Las 22 señales de Mateo 24, de Lucas 21, de Marcos 13. Daniel dijo, en esos últimos tiempos la ciencia aumentaría. Vemos lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial. Increíble. Irían de un lado para el otro. Jeremías, Ezequiel dijeron que en esa generación Israel estaría en su tierra, con Jerusalén su capital. O sea, todo se está cumpliendo. Y la palabra dice que también iba a venir un gran adormecimiento. Pero me encanta esto, que Jesús dijo que la voz que iba a despertar a los dormidos de los últimos tiempos, Mateo 25:6, es aquí viene el esposo, muy bueno, salgan a recibirle. O sea que esto de estar declarando que viene Jesús como esposo y que tenemos que tener una actitud activa con respecto a este mensaje de estar preparados, fue un énfasis de Jesús. Esto no es una moda, esto no es que ahora por todo lo que está pasando decimos que son los últimos tiempos. Jesús dijo, cuando vean todas estas cosas, va a venir un gran adormecimiento, pero va a haber una voz que va a despertar a la iglesia dormida, que es, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Bueno, vamos a resaltar eso.
Mateo 25:6, y a la medianoche se oyó un clamor, o sea, en la hora más oscura de la humanidad se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces, es muy bueno hacer ese énfasis de por qué prepararnos para que no seamos de los que vamos a adormecernos o a estar anestesiados con las malas noticias que ya están pasando en el mundo. Hay mucha gente hoy que a veces ve estar dormido con dormir literalmente, pero es mucha gente que no se da cuenta, por ejemplo, no se da cuenta de las señales, no se dan cuenta de la urgencia que estamos viviendo, y eso es estar adormecido. Quizás mucha gente está mirando ahora, esto no es importante, ¿para qué me...? Eso es una señal de adormecimiento. Pero Dios está despertando ese clamor como un instituto de misión, y estamos viendo eso en Europa, estamos viendo eso en Irán, en China, en todas partes del mundo. Prepárense, aquí viene el esposo. Entonces, contanos un poquito de eso, porque me gusta mucho la expresión de lo que la esposa tiene que hacer es salir y no encerrarse. Claro. Esta expresión que Jesús usa, que va a despertar a la iglesia, o sea, lo que tenemos que entender que Jesús dijo, la voz que va a despertar a la iglesia es la voz maranata, pero no es solamente decir que Jesús viene, ¿no? En esta expresión hay 3 características. Número 1, el Señor viene, ¿sí? Recordemos que la narrativa bíblica es que Él va a venir pronto, pero no vendrá sin que antes pasen varias cosas, ¿no? Estoy citando 1 Tesalonicenses 5, dice, Él viene pronto, pero hay cosas hay un plan que tenemos que entender, que quizás vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero es que Jesús viene, ¿sí? Esto es una narrativa desde la iglesia primitiva, y hoy estamos más cerca que esto. Algunos dicen, ¿por qué decimos que hoy estamos en los últimos tiempos? Porque ya hace 2000 años la iglesia primitiva tenía esta narrativa de que ya eran los últimos tiempos. O sea, recordemos que Pedro en su primera predicación pública toma la profecía de Joel y dice, lo que está pasando son las profecías que fueron escritas sobre los últimos tiempos. Joel dijo que en los últimos tiempos el Espíritu sería derramado. Sí. O sea, ya la iglesia hace 2000 años le daba valor a las profecías bíblicas del Antiguo Testamento sobre los últimos tiempos. O sea, la primera predicación del apóstol fue de Joel 2. Claro. Y ahí se giró el reloj de arena. O sea, los últimos tiempos no comenzaron ahora por la pandemia. Ya se inauguró con el derramamiento del Espíritu Santo. Hebreos 1 dice lo mismo. En estos postreros tiempos Dios nos habla a través del Hijo. O sea, que primero, que estamos en los últimos tiempos, es una realidad bíblica de la iglesia primitiva, que hoy estamos mucho más avanzados, ¿no? Como decía Pablo, la noche está avanzada, se acerca el día. Ahora, entonces, número 1, Jesús viene. Ahora, número 2, amigo, esto es clave, Jesús viene como esposo. Y acá yo celebro lo que Dios empezó a hacer por su gracia, nos unió hace más de 20 años para empezar a llamar a la iglesia a la intimidad con el amado. Nosotros no empezamos estudiando escatología, nosotros solo queríamos estar más cerca de, ¿no? Intimidad. Yo recuerdo esa Navidad que vos viniste a casa, no sé si vos te acordás, habrá sido año 2002, yo había mandado a pedir unos DVDs de un ministro que habla súper de intimidad y ministra intimidad, y nos mandaron todos los DVDs, estuvimos días enteros llorando en la presencia de Dios. Por eso es tan importante entender que este mensaje Dios lo revela no solo a los que están en intimidad, sino yo digo, es tan profundo que la intimidad es clave porque Dios necesita que vuelvas al día siguiente. No lo vas a entender con este video solamente, por eso la intimidad es clave. ¿Por qué vos decías que Dios se lo mostró a Juan, a Daniel? Porque Dios necesita que vuelvas al día siguiente para seguir la conversación. Y si vos no estás dispuesto a venir día tras día para que Él te siga revelando su plan, Él dice, no puedo iniciar una conversación que no vamos a poder seguir mañana, ni pasado, ni en 10 años. Por eso primero Dios enfatiza la intimidad. Y esto me encanta, que Jesús dice, Él viene, pero viene como esposo. Muchos me dicen, no sé si vos habrás escuchado, ya escuchamos esta movida maranata hace 30 años, 40 años, dicen los más grandes, esto es lo mismo que antes, y la iglesia se encerró, y la iglesia tuvo miedo. No, porque esa narrativa era que Él venía como ladrón. Como un ladrón en la noche. Como un ladrón en la noche. Y Jesús no dijo, esa voz nos da temor, pero Jesús dijo, la voz que los va a despertar es que Él viene como esposo, Él viene en amores, ¿sí? Y acá tenemos ese texto que después los animo a buscar en 1 Tesalonicenses 5, que va a decir que Él viene como ladrón para los que son de la noche. Sí, estaría bueno leer, amigo. Vamos a leer literalmente porque la palabra es tan explícita y deja tan claro. Si alguien todavía tiene miedo de este asunto del regreso de Cristo, por ejemplo, que es como un paradigma que quedó en la mente, no,
¿quién quiere un ladrón en la noche? ¿Quién quiere ser secuestrado? Por eso mucha gente se resiste al asunto del regreso de Cristo porque cree que eso es algo que no quiere vivir. Pero léelo. Bien, dice Primera Tesalonicenses 5:1, dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuántos cerraron ahí su Biblia? Claro, Dijeron, vamos a decirle, Jesús viene como un ladrón, nadie sabe el día ni la hora, viene un ladrón, te va a secuestrar, y ahí todos nos llenamos de temor. Yo me crié con esa narrativa. Pero sigamos leyendo, mira lo que dice el verso 3. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno. Que para los que no estén preparados, el día del Señor será como un ladrón. Pero para los que estén sobrios, despiertos, siguiendo el plan, en intimidad con Dios, siguiendo las profecías, dice que ese día va a ser como un esposo. O sea, Jesús no viene como ladrón en la noche para la iglesia, sino como el esposo del día. Ahora, los que estén en tinieblas, la venida del Señor los va a sorprender como somos sorprendidos por un ladrón. Muy bueno eso. Y acá quiero resaltar esas dos cosas que Jesús dice, que Pablo, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, pero que Jesús repite, y todo eso es una narrativa de la iglesia primitiva, velar y estar sobrios. ¿Cómo prepararnos? Velar es mantenernos despiertos y sobrios, que lo de afuera no nos altere por dentro. Ahora, te hago una pregunta antes de avanzar, porque estamos hablando de prepararnos. ¿Qué quieres decir en la práctica? ¿Cómo crees que debemos prepararnos para el regreso de Cristo? Porque algunos lo asocian con un mensaje de miedo en esconderse, en ahorrar comida, en construir búnkers. ¿Qué quieres decir con prepararnos? A ver, en esa exhortación de Mateo 25:6 dice, he aquí viene el novio, salgan a recibirle. Es una actitud activa. O sea, el verdadero entendimiento de los últimos tiempos te activa, no te paraliza, no te esconde, sino que es salgan a recibirle. O sea, tampoco es esperen que va a venir algún momento. Es verdad, nadie sabe ni el día ni la hora, pero no podemos ignorar la temporada. Yo hace un rato creo que cité mal el versículo, es el de 2 Tesalonicenses 2:1, el que dice que Él va a venir pronto, pero no sin que antes pasen varias cosas. Entonces, para mí prepararse, salir, primero es una actitud activa, salgan a recibirle, no se encierren. No tiene que ver con una actitud defensiva, sino que en los últimos tiempos el evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones. Tenemos que estar activos en intimidad, en comunidad y en gran comisión. Muy bueno. ¿No? Entonces, acá hay 3 puntos importantes que lo dijo rápido. ¿Cómo prepararnos en intimidad? Me preparo para él. En comunidad, hablando de iglesia local, ¿dónde estás viviendo este mensaje que te va a preservar y te va a mantener sobrio, con salud integral? Y en la gran comisión. Y ese es el salir, alcanzar la persona que no fue alcanzado, países no alcanzados, porque no hay fin sin que este evangelio del reino sea predicado. Porque, Matías, no sé si vos escuchas eso, porque hay mucha gente que me dice, no, yo no quiero Maranata porque quiero evangelizar. Yo no quiero que Jesús vuelva porque quiero evangelizar. ¿Y cómo contestamos eso? Claro. Primero hago una aclaración del otro que dijiste, cuando dijiste lo de comunidad, que el contexto en Hebreos, cuando se dice no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, más sabiendo que el día se acerca. Fíjense cómo el entender el fin purifica lo que hacemos, ¿sí? Por eso, si nosotros no entendemos que se acerca el día, que la obra que el Señor comenzó la va a perfeccionar, dice Filipenses 1:6, hasta el día de Jesucristo. O sea, tener en claro esa meta, que el fin, el objetivo de tu GPS sea el día del Señor, purifica los caminos, redime los caminos, potencia la obra, potencia tu intimidad. Porque sin intimidad no vamos a poder pasar esas dinámicas. Porque no nos preparamos para un evento, nos preparamos para un plan. Que ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Pero entonces la intimidad me prepara para el plan. La comunidad, ese plan no se puede pasar aislado.
¿no? A veces tenemos este complejo de Elías, de que de yo solito, puedo yo solito. Y el Señor le dice, Elías, despertate. Mirá, hay un Hazael, hay un Jehú, hay un Eliseo. Hay personas que vos no vas a llegar, que Hazael va a llegar. Hay personas que Hazael no va a llegar, que Jehú va a llegar. Hay personas que Marcos no va a llegar, que vos vas a llegar. Hay personas que yo no voy a llegar y otro va a llegar. Nos necesitamos unos a otros, ¿no? Muy bueno. Y por último, la Gran Comisión, que también la Gran Comisión se depura cuando se te revela el plan. Porque el Señor dice que en los últimos tiempos se va a salvar mucha gente en poco tiempo. ¿Sí? Esa es la narrativa, si quieren ahora les voy a mostrar algunos versículos. Pero cuando uno estudia Apocalipsis, vemos que es en un corto periodo de tiempo, Dios tiene un plan para salvar mucha gente. Ahora, ese plan que Dios tiene es difícil de entender, ¿sí? Tiene que ver con juicios, tiene que ver con dinámicas que vienen sobre la tierra, que tienen un propósito glorioso y poderoso, pero que la iglesia tiene que estar preparado, ¿sí? Muy bueno. Me gusta decirlo así, Marcos. Por eso Apocalipsis nos habla de muchos juicios. Los juicios de Dios en los últimos tiempos son un plan, escuchen bien, para salvar mucha gente en poco tiempo. Así es. ¿Sí? Dios tiene un plan para salvar mucha gente en poco tiempo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de juicios. Y esa es la parte que nos cuesta aceptar, de que el Señor es todo amor, pero también tiene un plan de juicios. Dice Isaías 26:9, que cuando hay juicios en la tierra, los moradores aprenden justicia. Sí. O este texto clave de Apocalipsis 15:3 que dice, ¿quién no te temerá? ¿Y quién no glorificará tu nombre? Todas las naciones vendrán y te adorarán cuando tus juicios sean manifestados. Entonces, los juicios de Dios no le tenemos que tener miedo, tenemos que prepararnos. Viene un tiempo donde todo va a ser sacudido, ¿no? También dice Ageo 2, dice, todas las naciones van a ser sacudidas, pero si ustedes están preparados, no van a ser sacudidos, van a pasar en pie esa temporada y Dios va a poder soltar su plan, ¿no? Entonces, bueno. eso es súper importante. Si querés podemos profundizar más en Entonces, estamos hablando de la importancia de prepararnos para su regreso. Ese es el primer punto que estamos hablando en general. Entonces, basado en Mateo 25:6, entonces, Él viene como un esposo y la iglesia tiene que salir a su encuentro. Y salir a su encuentro, me gusta eso, el concepto de la Gran Comisión, que no es salir del país, es salir de nosotros mismos. Comienza con salir de nosotros mismos y decir, Dios tiene un plan más grande que mi propia vida. Entonces yo debo encontrar mi lugar en su plan y no cuál es su plan para mi vida. Eso es la salvación. La salvación es que nos salvó de nosotros mismos y nos incluyó en su plan. Y es hermoso ver cuando comenzamos a ver el regreso de Cristo como una línea de llegada, incluso de la Gran Comisión. 100%. No, porque a veces nos perdemos con diferentes planes de acción misionera, pero no sabemos exactamente cuál es la línea de llegada y creamos falsas líneas de llegada. Creemos que el plan es llenar el templo o aumentar mi denominación. Y acá estamos hablando que Jesús dijo, sean testigos, serán llenos del Espíritu Santo, no para hacer congresos y conferencias y llenar templos, para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, que es donde está llegando, el Evangelio ya llegó y ahora está volviendo hacia el Medio Oriente, hacia la ventana 1040, para que otra vez preparemos para ese gran día que Jesús va a regresar. Y de eso estamos hablando. Por lo cual, solo para ser bien claro y explícito a todos los que nos están escuchando hasta acá, no hay una oposición entre evangelizar y amar el regreso de Cristo. Es un complemento perfecto. Mateo 24:14. Este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, no hay fin sin predicación del evangelio. Por lo cual, cuando aceleramos la gran comisión, eso también es esperando y apresurando el día del Señor. Pero lo que quiero resaltar es que lo que marca el fin no es esperar catástrofes, sino la obediencia de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se despierta y sale, entonces comenzamos a ver eso. Entonces, acá vamos. Entonces, prepararnos, quedó claro, es en intimidad, en comunidad, con la Gran Comisión, la forma de prepararnos. Ahora, hablamos un poquito más del plan. Vamos a entrar un poquito más. ¿Cómo sabemos que es el plan de Dios? Muy bueno. Creo que hay un sinónimo entre plan y profecía. Eso. Porque, a ver, todo lo que estamos hablando
es del aspecto de Jesús en la faceta del que ha de venir, lo cual es una profecía. ¿Sí? El que era es una realidad, es lo que experimentamos hoy. El que fue es fe y creer en lo que él hizo, por eso estamos acá. Pero todo el aspecto del que ha de venir en los últimos tiempos son una profecía, porque todavía no pasaron. Está por cumplirse. Entonces mi pregunta es, ¿la Biblia nos llama a valorar las profecías o a menospreciar las profecías? A valorar. O sea, ¿no? Primera Tesalonicenses 5:20 dice, no menosprecien las profecías. Un versículo antes dice, no apaguen el espíritu. ¿Cuál es el concepto? El que menosprecia las profecías apaga el espíritu, ¿no? Entonces, Muy interesante. imagínense, para hacer la obra del Señor necesitamos la llenura del Espíritu, para evangelizar, para pastorear, para enseñar la palabra. Necesitamos maestros llenos del Espíritu, evangelistas llenos del Espíritu. Y tenemos un secreto, que es que el que valora las profecías potencia el Espíritu. Entonces también me encantó esto que dijiste, Marcos, me pareció tan clave, que todo este mensaje es combustible para el evangelista, para el profeta, para la misión, para la intimidad. O sea, valorar las profecías enciende el espíritu. Ahora, pensando en esto, es imposible no pensar que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Segunda Pedro 1:19, es la profecía más segura, es una antorcha en días de oscuridad. Creo que estamos en los momentos más oscuros de la historia, de la humanidad, desde la venida del Señor. Hoy todo está tan caótico. Tenemos una profecía, que es una antorcha. Entonces, toda la palabra es una profecía, pero hay un libro, el último libro de tu Biblia, es llamado la profecía. Y es la que habla de todas estas dinámicas. ¿Y cuánto hemos menospreciado Apocalipsis, no? O sea, es un libro de terror, es un libro de miedo. Hemos menospreciado esta profecía. Cuando el tercer versículo de Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Todavía no estaba todo el canon bíblico, está hablando de Apocalipsis. Dice, toda la Biblia es relevante, clave, pero hay un énfasis de decir, van a ser bienaventurados, bien dirigidos, no van a ser confundidos, van a ser dichosos, van a ser efectivos los que oigan, lean y guarden las palabras de Apocalipsis, ¿no? De esta profecía, que comienza con el verso 1. Explicando qué es. Claro, que dice, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que el Padre nos da. O sea, Apocalipsis no es miedo, ni siquiera es el fin, ¿sí? Apocalipsis significa sin velo. Y las primeras 6 palabras o 4 palabras son la revelación de Jesucristo. O sea, hay un libro en tu Biblia que es ver a Jesucristo sin velo contado por el Padre. Excelente. O sea, imagínate un tiempo de mesa con el Padre donde vos le decís, Padre, háblame de Jesucristo sin velos. Eso es Apocalipsis. En la faceta del que ha de venir. O sea, Padre, contame, ya sabemos lo que Jesucristo hizo, experimentamos lo que Él hace. Padre, contanos lo que Jesucristo va a hacer al final de la era en los últimos tiempos. Y no podemos menospreciar esa charla, ¿no? Yo digo que los evangelios son los discípulos los discípulos contándonos de Jesús, Jesús descrito por los discípulos. Claro que es más fácil de entender una charla con Mateo, Marcos, Lucas, Juan sobre Jesús, pero Apocalipsis es una charla con el Padre sobre Jesús en la faceta venidera. Muy bueno. Lo cual es un poco más difícil. Por eso necesitamos intimidad. Por eso necesitamos quedarnos en la mesa. Cercanía. Por eso necesitamos volver al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, porque hay un espíritu de revelación. Y dice, la revelación de Jesucristo y de las cosas que van a suceder. Y toda esta profecía... La persona y el plan. Claro, y va a relatarnos explícitamente lo que va a suceder en los últimos 3 años y medio de la era conocida hasta la venida del Señor, ¿no? Dice 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, tiempos y mitad de tiempo. O sea, para que nadie lo pueda interpretar de otra manera, es muy explícito en decirnos cómo van a ser esos últimos 3 años y medio, pero que no es solamente un evento aislado, sino, así como decía hace un rato, que Juan dijo, el anticristo viene, pero ya está, ¿sí? Es como que, sí, Jesús dice, el Padre dice, esto viene, pero hay que prepararse. Y esto va a ser secuencial hasta que llegue su momento. Entonces,
Bueno, vos sabés que a mí me encanta poder enseñar versículo por versículo Apocalipsis. Exactamente. Pero si les puedo hacer como un tráiler general, en Apocalipsis 1 tenemos el Padre revelándonos a Jesús en la faceta del que ha de venir, con unas 20 características únicas, impresionantes, que tenemos que abrazar para poder entender las dinámicas venideras, ¿no? Jesús como el Hijo del Hombre, que es el Bar Enaya, es la palabra original, es el que habló Daniel, dice Jesús, ese Jesús de la cruz es el Jesús que viene en las nubes. Qué bueno. Ese Jesús es el que habló Daniel, que vio viniendo en las nubes. Ese Jesús de la corona de espinas es el de la corona de diademas. Ese Jesús de los ojos ensangrentados viene con ojos de fuego. Ese Jesús del pelo sucio por los escupitajos del Calvario tiene los pelos en santidad, ¿sí? Blanco. Ese Jesús que le clavaron una lanza viene con una espada en su boca. Y todas estas características, como diciendo, es el mismo. Es el Cordero y el León. Y esto fue clave en la obra de Dios, pero Él viene a completar, ¿sí? Me gusta decir esto, amigo, que el consumado es de la cruz se va a encontrar con el hecho está de los últimos capítulos de Apocalipsis. O sea, y esta fusión de Jesús, que es el mismo plan en 2 etapas, lo va a completar, ¿sí? Y entonces el primer capítulo es, vean a este Jesús, ¿sí? Juan, vos ya conocés al de Nazaret, al de la cruz, al de Pentecostés, tenés que conocer al de Apocalipsis. Y creo que es un llamado clave para la iglesia. Ahora, me salteo al capítulo 5, ¿sí? Hago como los capítulos claves de esta profecía. En el capítulo 5 vemos que ese cordero inmolado es un león y tiene un rollo en la mano, que es un plan. Entonces nosotros tenemos que tener revelación de Jesús y su plan. No podemos ver a Jesús sin el rollo en la mano. ¿Sí? En el capítulo 5 dice, ¿quién es digno de tomar ese plan que el Padre tiene en la mano? ¿Sí? Recuerden que Jesús dijo, nadie sabe el día, ni la hora, ni el plan en detalle, solo mi Padre. Y me encanta esta escena de Apocalipsis 5, que el que está sentado en el trono tiene el rollo en la mano. ¿Sí? También recordemos esto, que el que está sentado en el trono es el Padre. ¿Sí? Ahí me encanta esto, toma tu lugar, ¿no? Al que está sentado en el trono, este himno, que es el Padre el que está sentado en el trono. Si le cantás a Jesús esa canción, también Él la recibe, quédate tranquilo, ¿no? Pero para ser bíblicos, el Padre está sentado en el trono, tiene el rollo en la mano, que es el plan. Ese rollo, cuando se empieza a abrir, se desatan los juicios, que es el plan para salvar mucha gente en poco tiempo y para destruir a los que nunca se van a arrepentir ni en 1000 vidas, que Dios lo sabe con su soberanía y omnisciencia. Entonces, ¿quién es digno de tomar ese plan y de ejecutarlo? Y me encanta esto, que Juan empieza a llorar porque dice nadie, ni en el cielo, ni en la tierra. Juan empieza a darse cuenta que ni los ministerios más itinerantes, los avivadores que ya están en el cielo, los héroes de la fe, los que están en la tierra, los ministerios más poderosos que tenemos como referencias, pensando en tu predicador favorito, dice, nadie puede ejecutar este plan final para salvar mucha gente en poco tiempo, para juzgar a los que destruyen la tierra, para recompensar a los santos y para que el reino físico, literal, tangible de Jesús se manifieste. Nadie es digno. Pero me encanta que el anciano le dice, Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. He aquí el cordero fue inmolado. Él venció en la cruz ¿Para qué venció en la cruz? Para tomar ese plan, desatar sus sellos y establecer su reino físico en la tierra. Me encanta ese verso 10 en Apocalipsis 5 cuando dice que en el cielo, yo me lo imagino a un David, a un Moisés, a todos los héroes del cielo diciendo, llegó la hora, nos has hecho reyes y sacerdotes y ahora, ya que el Cordero tiene ese plan en la mano y lo va a abrir, vamos a reinar sobre la tierra. Es el momento en que David se da cuenta que aún él siendo un alma en el cielo, va a recibir un cuerpo glorificado para reinar en la tierra con los santos de toda la historia. Y bueno, Apocalipsis 5 es glorioso. Dice que en ese momento aún todos los que están en la tierra se escucha la voz de toma tu lugar, no en el cielo, porque dice que están cantando al que está sentado.
en el trono y al Cordero sea la gloria. Entonces, y ahí recién nos introduce al plan. Al plan, que tenemos que ver a Jesús en la faceta del que ha de venir y su plan. Si estamos hablando de un plan de consumación y ahora, por lo que estoy entendiendo, entonces vos nos estás haciendo un panorama de Apocalipsis para todos los que quizás ya conocían, para profundizar, los que no conocían, para quitar los miedos y los prejuicios. Entonces estamos hablando de que los primeros 5 capítulos, ahí habla la revelación de Jesucristo, la revelación de la iglesia y el Padre dando el rollo, Jesús tomando el rollo que es el plan. Y el plan ahí se desarrolla 7 sellos, 7 trompetas. Al final de la 7ª trompeta pasa algo muy especial que vamos a hablar ahora. Y después 7 copas. O sea, son 21 sucesos o 21 eventos de juicio. Y acá quiero solamente hacer un paréntesis. Hablando de la profecía de Jesús. Jesús mismo profetizó. Mateo 24 es el Dios hecho carne profetizando y usa las escrituras y menciona a Daniel. El que lee Daniel entienda, porque por eso yo no entiendo tanto los profetas que hablan de tantas cosas, profetizan de autos, de personas, de países, pero no hablan de la palabra profética más segura. Entonces, cuando nosotros decimos profecía, de no menospreciar la profecía, estamos hablando de profetizar lo que está escrito. Eso es una iglesia profética, que se alinea a las profecías bíblicas. Jesús dijo que en los últimos tiempos, eso de los juicios y el plan final sería como en los días de Noé. Muy bueno. Entonces, hablamos un poquito de esa relación que hay entre el juicio, porque una de las cosas que Dios fue trabajando mucho en mi vida, a mí me cuesta todavía, pero me ha costado mucho más en el principio pensar en un Dios de juicio. ¿Cómo que Dios bueno va a enviar a juicio? Pero la profecía bíblica mostró que eso ya pasó muchas veces para el bien de su pueblo, como en Noé, los días de Noé, y en Éxodo, que cayó las plagas para liberar al pueblo. Y las plagas no eran para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue preservado en Gosén. Entonces, así va a ser en los últimos tiempos. 100%. Se me viene Romanos 11:22, ¿no? Que dice, miren la bondad y la severidad de Dios. Son 2 caras de la misma moneda. O sea, dice bondad para los que aceptan la gracia de la salvación y severidad para los que se oponen al plan de Dios y Dios sabe que nunca se van a arrepentir. ¿Sí? Entonces, perdón, es como también lo que Joel menciona, que el día del Señor va a ser grande y terrible. Es el mismo día para los que se prepararon, grandioso, y para los que no se prepararon va a ser terrible. Esta contraposición es lo que más describe los últimos tiempos. Un mensaje dulce y amargo, trigo y cizaña, todo se va contraponiendo según de qué lado estés. ¿Quién es tu líder? Si Cristo es tu líder o el anticristo es tu líder, ¿no? Claro. Entonces, también los últimos tiempos van a borrar el gris. De hecho, borran el ateísmo. Porque aún los que se oponen a Dios dicen que ven que Dios es el que está soltando estas cosas y blasfeman contra Dios. Va a ser tan explícito lo espiritual del reino de los cielos y de las tinieblas que ya el ateísmo no va a estar más. Está de un lado, va a haber gente que va a tomar postura por Dios y gente que va a luchar contra el Cordero, ¿no? Por eso los juicios tienen que ser severos y... Porque los juicios exponen lo que hay dentro del ser humano. Sacan a luz lo que estaba oculto en el corazón. Y eso ya está pasando, lo pueden ver y se va a incrementar a medida que llega ese momento. Pero en este plan de juicios, recuerden que dijimos Apocalipsis 5, el Cordero toma el rollo, pero fíjense lo claro que es. Porque hay gente que dice Apocalipsis es simbólico y aún el simbolismo no es para ignorar. ¿Sí? El simbolismo, bueno... está basado en una realidad. El apóstol Pablo dice a los corintios, le dice, Dios nos ha dado sabiduría en misterio. Hay misterio, pero ¿para qué es el misterio? No para confundir a los cristianos, sino dice que es para confundir a los demonios. Dice, Dios da la sabiduría en misterios porque si los principados hubiesen sabido el plan de Dios, no hubiesen crucificado a Jesús. ¿No? Entonces, claro, Apocalipsis tiene misterio, tiene simbolismo. Pero no es para confundirnos a nosotros, es para confundir a los demonios. A nosotros, por eso ese mismo texto va a decir que el Espíritu Santo nos revela esos misterios. Entonces, cuando va a encontrar un simbolismo, no es para que cierres la Biblia y diga esto es muy difícil, esto es todo simbólico y lo menosprecies, sino es para que te metas en esa conversación con el Espíritu y te diga, a ver, mostrame esto. Y Dios sigue haciendo sabio al sencillo y sigue revelando estos tesoros
a los que tienen un corazón como niño, yo lo declaro sobre tu vida, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, el Cordero dice, Apocalipsis 6:1, que Él desata el primer sello. O sea, fíjense la correlatividad, ¿no? En el 5 toma el libro, en el 6 desata el primero, el segundo, el tercero, como para que no haya confusión que alguien pueda decir el tercero es antes del primero. Pone esta secuencia de tiempo. Un orden cronológico. Y esos 6 primeros sellos, si vos dijiste sellos, trompetas y juicio, copas, te los puedo resumir así. Los sellos es Dios permitiendo que el anticristo ataque. Si vos a ver que los sellos son una guerra, hambre, el anticristo manifestándose. Los sellos es Dios soberano, a ver, como los principados crucificando a Jesús. A veces Dios permite que Satanás haga su obra para emboscarlo, ¿sí? Y declarar su victoria. Y nosotros, que tenemos el plan, no tenemos miedo, porque aunque parece que Satanás está avanzando, nosotros sabemos que es el liderazgo de Jesús el que está abriendo los sellos. Muy bueno. ¿Sí? Entonces los sellos, vamos a ver, aún en los sellos hay martirio. En el quinto sello nos va a mostrar un montón de cristianos que están muriendo en la tierra. Recuerden Apocalipsis 12, que dice que el anticristo en la gran tribulación va a atacar, dice Apocalipsis 12, a Israel y a los que guardan los mandamientos de Jesucristo. O sea, claramente los cristianos van a ser perseguidos en los últimos tiempos, pero a la vez dice que le vencieron. ¿Sí? Nosotros vamos a vencer. ¿Y cómo vamos a vencer? Siendo fieles hasta el final. Por eso, una de las cosas que Dios va a hacer con la iglesia en los últimos tiempos es sacarle el temor a la muerte. Qué bueno. Porque en un hijo de Dios la muerte no es el fin, es la graduación. El que es fiel hasta la muerte recibe la corona. Muy bueno. Entonces, vemos los sellos, Dios permitiendo que el anticristo ataque. Vemos las trompetas, que es ahora Dios atacando al anticristo. ¿Sí? O sea, y ahí vamos a ver que así como Moisés soltó plagas sobre Faraón para liberar al pueblo. De hecho, esas trompetas son similares a las plagas de Egipto. Aun cuando la gente dice, Mariano, pero vos crees que las trompetas son literales. Y bueno, las trompetas son que un tercio del mar se convierte en sangre. ¿Vos crees que el río Nilo en Egipto se convirtió en sangre realmente? Sí, bueno, si vos crees que él lo hizo, vos tenés que creer que él lo va a hacer. Granizo cayendo, ya pasó en Egipto. Langostas, ya pasó en Egipto. Muerte esparcida, ya pasó en Egipto. Por eso lo que pasó nos prepara para lo que va a pasar, ¿no? Si están anotando textos, Eclesiastés 3:15 dice, lo que ha de ser, ya fue. O sea, lo que va a pasar en la trompeta ya pasó en Egipto. Y Él hace que la historia se repita. Por eso, vos tenés que decidir, o crees que lo que pasó fue simbólico y abstracto, ok, Y ese es el gran peligro de los últimos tiempos. Muchos serán engañados cuando comienzan a relativizar las escrituras, como muchos dicen que Job fue figurativo, otros dicen que la historia de Noé y del arca fue solamente es un cuento, y eso comenzás a debilitar tu fe y no hay un fundamento sólido. Que es eso lo que vos pensás como el Éxodo lo celebramos en la iglesia, ¿no? Echó a la mar los carros del faraón, hey, hey, y nos encanta celebrar lo que él hizo. Y lo que él hizo fue una sombra de lo que él va a hacer, pero es igual, o sea, es la misma naturaleza. Si entendés Éxodo, entendés los juicios de Apocalipsis. Y le tenemos miedo a lo que él va a hacer. Celebramos lo que él hizo y le tenemos miedo a lo que él va a hacer, ¿no? Pero y así como Israel estuvo preservado en Gosén, en medio de los juicios, la iglesia también va a ser preservada. No escapada, pero preservada, porque tenemos que estar ahí. Son los que tienen el mandamiento de Jesús y el Espíritu Santo para evangelizar. 100%. Por eso la Biblia interpreta la Biblia, ¿no? Sí. Hemos usado textos como Apocalipsis 3:10, que dice que Dios nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y respetamos al que interpreta que ese guardará es Dios te sacará del mundo, ¿sí? Lo respetamos. Pero también hay que respetar que no dice literalmente eso. Y si vos vas a la Biblia... Hay que respetar la Biblia. Claro, Juan 17:5, Juan 17:5 interpreta eso. Dice, Padre, yo te pido que los guardes del mal, no los saques del mundo. ¿Qué crees? La misma palabra, guardar, en Juan 17:5 es la misma de Apocalipsis 3:10. O sea, Dios ya reveló ese misterio. Dijo, cuando yo hablo de que los voy a guardar, no es que los voy a sacar, sino que los voy a proteger. Lo hice en Gosén, lo oré en Juan 17, lo hice en esa iglesia que no fue retirada, sino fue empoderada, esa iglesia de Asia, para atravesar esa hora,
y lo voy a hacer en los últimos 3 años y medio. Muy bueno. Por eso, también si quieren anotar esto, quizás les da esperanza, que en la narrativa de Apocalipsis vemos que con los que guardan los mandamientos del Señor, con la iglesia que está en la tierra, Dios dice en Apocalipsis 7 que la va a guardar y la va a proteger. En Apocalipsis 10 que la va a dirigir proféticamente, que va a dar mensajes que en medio de esa hora, cuando estemos por tirar la toalla, el Espíritu Santo nos va a alentar, nos va a hablar, va a ser tremendo. En Apocalipsis 12 al 14 dice que cuando seamos más atacados, más vamos a vencer, y que Dios, Apocalipsis 14, va a enviar ángeles para potenciar la predicación del Evangelio. Me encanta que Juan dice, veo ángeles con el Evangelio eterno para predicarlo en toda la tierra. ¿Sí? En Apocalipsis 17 y 18 dice que aún cuando veamos al reino de las tinieblas crecer, en una hora va a caer. O sea, nos provee en toda la narrativa cómo ser victoriosos en esa hora. Y como si fuera poco, ¿sí? También he escuchado esto de que el espíritu va a ser quitado, ¿no? Pero Apocalipsis 5 dice que cuando el Cordero tiene el libro, el rollo, y lo está por abrir, dice que él tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Enviados a la tierra. Isaías 11 va a descifrar que es el Espíritu Santo en 7 facetas. O sea, está diciendo, cuando el Cordero está por abrir ese plan, va a haber un derramamiento mayor del Espíritu Santo sobre la tierra, en toda la tierra, que también lo profetizó Joel, ¿no? Digo todas estas cosas, quizás lo pueden ir escuchando lento, porque es mucho, pero lo que te quiero decir es que Dios va a estar con nosotros hasta el fin, no hasta antes del fin, hasta el final Él va a sostenernos. Es importante, Marcos, decir, lo cual no quiere decir que muchos no van a morir, porque hoy mismo hay muchos mártires, por eso la muerte no es la derrota. De hecho, no es el fin. En el reino venidero, los mártires van a estar en la mejor posición, o sea que vale la pena dar la vida por Cristo como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo la iglesia primitiva y como lo tenemos que hacer. Ahora, en esa serie de trompetas, quiero llegar como al clímax quizás de la charla, llega la séptima trompeta. La séptima trompeta. Y la séptima trompeta es el regreso de Cristo, ¿no? Sí. En eso todos coinciden, o creo que la mayoría coincide. Hay gente, y como decía hace un rato, yo creo que nadie que piense otra cosa se sienta que no es respetado. Nosotros respetamos las interpretaciones y creo que nos tenemos que dar estos espacios para charlar en paz y revisar con la palabra. Pero una de las cosas que todas las líneas escatológicas están de acuerdo, los que aman la palabra de Dios y no están en herejías, es que Jesús va a volver físicamente, literalmente, visiblemente para reinar sobre la tierra. Eso sí, todas las líneas están de acuerdo. Si estamos de acuerdo con eso, por eso ese es el punto en común acá. Nos preparamos para el regreso de Cristo y no podemos ignorar las profecías. Ese es el hilo conductor de lo que vienen siguiéndonos acá. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuáles son las profecías? Y acá llegamos a la profecía final, que es Apocalipsis, y estamos viendo el desarrollo, los 7 sellos, las 7 trompetas. ¿Qué pasa en la séptima trompeta? Muy bien. Claro, lo que nosotros creemos que esa séptima trompeta, que unánimemente se cree que es el regreso de Cristo, y ahora vamos a ver varios versículos para que vos lo puedas ver con tus ojos y sacar tu conclusión. Claro, nosotros creemos que la séptima trompeta va a venir en el séptimo lugar después de los sellos de las trompetas. Hay gente que dice la séptima trompeta va a venir después, antes del primer sello. Claro. Y respetamos a los que, de vuelta, cambian ese orden, pero también creemos que hay un orden muy explícito en Apocalipsis, que no tenemos permiso. A mí me da mucho temor, porque de hecho Apocalipsis 22, Jesús va a decir, el que agregue algo a esta profecía, yo voy a agregar las plagas sobre él. Wow. Y el que quite algo, voy a quitar su nombre del libro de la vida. Por eso yo no puedo decir que la séptima trompeta es antes que la sexta, que la quinta, que la tercera, que el primer sello. Yo no puedo agregar ni quitar nada de lo que veo escrito en la palabra. Entonces, meditemos la séptima trompeta. Vamos. Y llenate de esperanza, porque esta era la esperanza de Pablo, esta era la esperanza de Pedro, esta era la esperanza de la iglesia primitiva. La bendita esperanza. En esa séptima trompeta, Apocalipsis 11, hay varias declaraciones. ¿Querés que lo leamos, sí, ese texto? Apocalipsis 11, verso 15. ¿Querés leerlo? Sí, dale. Y yo después lo explico si querés. Apocalipsis 11, 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Tremendo. Y un poquito más, léete un par más. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que era, que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Tremendo, tremendo. Por eso decíamos, llegó el tiempo, sonó la séptima trompeta, y es el tiempo de dar recompensa a todos los que temen tu nombre. Si quieren anotar 4 declaraciones como que resaltan de esta séptima trompeta. La primera, un anuncio. Los reinos del mundo han venido a ser de su Señor y su Cristo. ¿Qué va a pasar en ese plan? Al final de todos estos juicios que venimos viendo, hay un anuncio. Jesús va a ser el rey físico de la tierra, de Argentina, de Latinoamérica, de Europa, de Israel. Dice, ¿se acuerdan del Salmo 2? Que decía que las naciones se levantan contra Dios y contra su ungido, que es Cristo, contra Dios y contra su ungido. Y acá el anuncio es, los reinos van a ser de Dios y de su ungido, de Cristo. Entonces, lo primero es un anuncio. Por eso Pablo va a decir, con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá del cielo. Lo segundo, se airaron las naciones. Claro, las naciones se enojan. Imagínate una voz de mando que va a decir, Ahora todo pertenece a Jesús. Jesús va a ser el rey físico, presidente de Argentina, presidente de los países. Tienen tanto tiempo para dejar su gobierno, las naciones se airaron. No queremos eso. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, que ahora vamos a ver que son las copas de la ira. Ahora, número 3 y clave, los santos son recompensados. Es explícito que el arrebatamiento está pasando ahora. Dice, tiempo de juzgar a los muertos, ¿sí? Y de dar galardón a tus siervos, los profetas, los santos, los que temen tu nombre, los pequeños, los grandes. O sea, esa séptima trompeta es el momento de dar galardón a los muertos en Cristo, que ahora vamos a ver que resucitarán primero, y a todos los que estén vivos, que estén perseverando hasta el final. Dice, este es el tiempo de dar galardón, ¿sí? Por eso decíamos, si alguien quiere entender que esa séptima trompeta va a ser antes que el primer sello, ok, pero nadie puede negar que este es el tiempo de la recompensa. Y número 4 va a decir, y de destruir a los que destruyen la tierra, que ahora en su venida, nos va a mostrar el resto de Apocalipsis, que en esa procesión de su venida, que también, Marcos, es importante decir eso, que la venida del Señor es una procesión. ¿Sí? Ese momento de la recompensa es un abrir y cerrar de ojos, si querés ahora lo leemos, pero la venida de Dios es una procesión, la venida de Jesús. Para los que quieran estudiar más, Daniel 12 nos va a hablar de 1290 días desde que el anticristo se empieza la abominación desoladora hasta que es destituido del templo en Jerusalén. Y Apocalipsis habla de 1260 días. O sea, Apocalipsis habla de 42 meses y Daniel habla de 43 meses. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Apocalipsis dice, por 42 meses van a estar los juicios, Dios va a proteger, y a los 1260 días va a aparecer Jesús en las nubes. Pero Daniel dice, a los 1290 el anticristo va a ser destituido. O sea que hay 30 días, que es lo que la Biblia y muchos textos hablan de una procesión, que Jesús aparece en las nubes, viene por el desierto. ¿Te acuerdas que Isaías dice, ¿quién es este que viene del desierto, rojo en su vestido? Habacuc 3 es clave. Los Olivos con sus santos. Zacarías 14, que él va a pisar el monte de los olivos. Habacuc 3, que dice que él está viniendo soltando las plagas, que es las copas de la ira. ¿Sí? La va soltando. Ahora, tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, pueden ver cómo el secreto para entender la narrativa es lo que dice el Salmo 119, 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad. No podemos agarrar un versículo y hacer una idea, sino cuando empiezas a sumar todo, ¿sí? Porque a veces tenemos una idea de un versículo, pero no coincide con otro. Entonces, ahí la clave es sumar la palabra y declaro espíritu de revelación y sabiduría para esto. Para conectar las palabras. Ahora, en esa séptima trompeta,
Jesús también habla de esa séptima trompeta. ¿Sí? Y también dice que va a ser después de la cuarta. Si querés podemos leer Sí. Mateo 24. Mateo 24, 29 al 31. Te quiero dar distintas cámaras de la séptima trompeta. Ya tenemos la de Apocalipsis 11. Veamos la cámara de Jesús. Jesús dice, lean conmigo, Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Paréntesis, está describiendo la cuarta trompeta. En la cuarta trompeta, si ustedes estudian ahí en Apocalipsis, van a ver que dice que 1/3 del sol se oscurece, que la luna se oscurece y que 1/3 de las estrellas caen. O sea, Jesús está tomando la misma narrativa. Son dos piezas que encajan perfectas. ¿Sí? Dice, después de la tribulación, pasará esa cuarta trompeta, está hablando de los juicios. Entonces, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Se acuerdan? En esa séptima trompeta hay un anuncio, empieza con una señal. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, ¿no? Se airiaron las naciones. Y verán. Fíjate que la séptima trompeta, que ya vimos que es el tiempo de la recompensa de todos los que temen el nombre, dice, verán. Pueden ver que no es algo... Todo ojo lo verá. Claro, no es algo, ¿cómo se dice? Figurativo. Claro, o privado, o algo secreto, secreto, oculto. eso no me salía. No es algo secreto, dice, esa séptima trompeta se oirá, se verá. Dice, y verán la señal del Hijo del Hombre, pero y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de toda la tierra, de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. O sea, claramente y eso la séptima trompeta. De juntar, está hablando del arrebatamiento. Del arrebatamiento, que sin es duda. muy claro también en 1 Tesalonicenses 4, a la final trompeta habrá un arrebatamiento, que es la séptima trompeta. Claro. Si querés solo podemos leer esos 4 textos que hablan explícitamente del arrebatamiento. Ya leímos el primero, y lo que yo te animo a meditar es si esto se conecta con Apocalipsis 11. Sí. Si está hablando del mismo evento, ¿no? Este evento claramente muestra que es el mismo evento. Veamos 1 Corintios 15, 50 al 54, dice, pero esto os digo, dice Pablo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjense que en un abrir y cerrar de ojos es la transformación, no la venida del Señor. Así es. La venida del Señor es una procesión, Zacarías 14. Son muchos sucesos, Claro, muchos eventos. pero dice que parte de todos esos eventos, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados. Dice, a la final, trompeta. Muy bien. O sea, no sé si podemos ver cómo las piezas se encajan. Por eso, respetamos los que interpretan que esta es otra trompeta, pero Claro que la sí, Biblia claro que sí. explica la Biblia. Dice, porque se tocará la trompeta, y esto es tremendo, Marco, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Te acuerdas? Apocalipsis 11 decía, Sí. tiempo de juzgar a los muertos. Y nosotros seremos transformados y de dar galardón a todos los que temen su nombre. Dice, porque es necesario, ¿qué es el arrebatamiento? Es la necesidad de que lo corruptible se vista de incorrupción, que lo mortal se vista de inmortalidad. Porque el alma es para el cielo. Si hoy morimos, somos un alma en el cielo, ¿no? El alma de los primogénitos inscritos en el libro de la vida. Pero cuando Él viene a la tierra, necesitamos un cuerpo incorruptible. Glorificado. Por eso el arrebatamiento no es para ir al cielo, es para venir a la tierra con un cuerpo inmortal. Y me encanta esto. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En victoria. Esto que hemos usado, y está bien, para la resurrección de Cristo, en realidad está para el momento en que los santos resucitarán con un cuerpo glorificado sobre la tierra. 1 Tesalonicenses 4. 4. El otro texto que usaste, sigan conectando, ya nos faltan 2, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Sabes que ahí venida del Señor es parousia? Lo pueden buscar hasta en la Biblia interlineal por internet, el original es parousia. Está en versículo 15, 1 Tesalonicenses 4, 15. Sí. Sí. Dice, los que habremos quedado hasta la parousia. O sea, la parousia significa aparición pública
de un Visible. emperador. Piensen en la séptima trompeta, que anuncia que un emperador viene, y vayan uniendo los versículos. Dice, los que hayamos quedado hasta la parousia, hasta la entrada pública de Jesús, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pueden ver que ese Apocalipsis 11 es que Él descenderá del cielo, no que Él nos esperará en el cielo, sino que lo van a ver en las nubes, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y mira esto que es clave, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjate que no dice que es para que Él nos reciba en el cielo. Dice que Él está apareciendo en la séptima trompeta y que lo recibimos en el aire. Así es. Otra pieza que podemos conectar es la que empezamos, ¿no? Mateo 25:6. Salgan a recibir. Es la misma palabra original. O sea, está hablando de que Él está viniendo. Los muertos en Cristo resucitan con un cuerpo incorruptible. Nosotros somos tomados, nos juntamos todos en el aire para recibir al Señor en el aire. Ser glorificado. Ya estar para siempre con Él y seguir esa procesión que, como sabemos, va a ir Zacarías 14 al Monte de los Olivos, entrar a Jerusalén, etc. Y reinar sobre una nueva tierra. Sí, y qué la tierra va a ser interesante esto, restaurada. Marcos. Verso 18 dice, por tanto, alentaos unos a otros con esta palabra. O sea, dice, este mensaje cuando se te revela, te alienta. Recuerden que aliento es espíritu. Te llena del espíritu, te da combustible. Dice, ¿cómo se van a alentar? Con esta narrativa. O sea, Maranata no es una moda. Es Dios alentando a la iglesia para estar llena del espíritu y poderosa en los últimos tiempos. Y quiero aclarar eso. Maranata, uno de los significados es ven Jesús. No es sácame de aquí Jesús. Ven Jesús. Porque no sé en qué momento usaron eso como un mensaje de escape, cuando en realidad es el Jesús que está ahora a la diestra del Padre, que nosotros vimos acá, que está sacerdote al lado del Padre intercediendo por nosotros. Él va a venir y repite la narrativa bíblica, descenderá del cielo, la nueva Jerusalén va a descender del cielo. O sea, siempre hemos dicho, venga tu reino y hágase en la tierra como en el cielo. Todos cantamos eso, todos oramos eso todos los días, pero no lo podemos visualizar que ese es el plan, que el cielo venga a la tierra. El Hijo de Dios va a venir a descender y nosotros lo vamos a recibir y restaurar todas las cosas en la tierra. Y hemos cambiado esta narrativa que, como están viendo, es abrumadora en la palabra por la idea de que Él viene a buscar a su iglesia. Claro. Que también eso está sacado de un versículo que claramente está fuera de contexto, lo podemos hablar otro día. Pero fíjate, cambiamos un versículo mal interpretado por una cantidad de narrativas que Él no viene a sacarnos, Él viene a reinar. Jesucristo viene a reinar sobre la tierra, nos va a transformar en ese proceso. Y ahí es donde entra la restauración de todas las cosas, que la tierra va a ser restaurada. Y el último versículo, que habla explícitamente del arrebatamiento, no va a nombrar la trompeta, pero nos va a decir que para que llegue esa séptima trompeta gloriosa, hay que pasar algo difícil, ¿sí? Y es lo que nos muestra Apocalipsis, que la trompeta de la venida del Señor es la última, lo que nos habla Jesús, lo que nos habla Pablo. Y el último versículo que quiero usar, Marcos, es 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Síganme que este es súper importante. Segunda Tesalonicenses 2. Este es clave. Sí. Miren lo que va a decir. Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjense cómo es todo un evento. La venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No está separado, no dice que va a haber un periodo de tiempo. Dice, con respecto a todo este evento... No hay una venida anterior secreta. No existe en la Biblia. O sea, de vuelta, si alguien quiere interpretar eso, lo respetamos. Pero tenemos que ser fieles a lo que y sobre todo en esta hora, que las cosas están pasando. Porque yo digo, en otras generaciones no era tan determinante era solo suposición o ideas. Errarle en la interpretación, pero hoy digo... Si todo esto va a pasar y está pasando delante de nuestros ojos, sería, y de hecho la Biblia dice que va a ser trágico. Miren cómo dice, a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mira qué interesante el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritus. O sea, va a haber espíritus intentando corromper este tema. Ni por palabras, va a haber voces intentando corromper este tema. Ni por cartas, va a haber expresiones creativas, llamadas películas, bueno, muchas cosas que van a tratar, dice, no se dejen mover de la narrativa bíblica. Y mira lo que dice, en el sentido que el día del Señor está cerca. Número 1,
está cerca. No Así te dejes es. mover. Así es. Vienen diciendo hace años que no te dejes mover. Está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Importante. Está cerca, pero no vendrá. Ahí está lo integral de la palabra. Dice, ¿qué tenemos que Sin entender? antes. Que está cerca, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, la venida del Señor y nuestra reunión con Él está cerca, no se dejen confundir, por otra cosa. pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y haya un templo en Jerusalén y el anticristo esté en ese templo diciendo yo soy Dios. Dice, no va a pasar sin que antes sucedan estas cosas. ¿Viste esta idea de nos vemos la semana que viene si el Señor no viene antes? Claro. Vos tenés que decirle, el Señor está cerca, pero no vendrá sin que antes. Muy bueno. Entonces, por eso. Nadie sabe el día y la hora, pero hay cosas que tienen que suceder y que es explícito en las Escrituras. Y no podemos ignorar la temporada. Nadie sabe el día ni la hora, pero no podemos ignorar la temporada, porque de vuelta va a haber una gran apostasía. O sea, va a ser trágico, Marcos, va a ser trágico en los últimos tiempos. Gente que estaba firme en la fe, que estaba apasionado, se va a enfriar. El amor de muchos se enfriará. Por eso tenemos que prepararnos para un plan. Así es. ¿Sí? Como lo hizo Noé. Será como en los días de Noé. Primera Pedro 3:20 dice que en los días de Noé se preparó con el arca. No alcanzaba con decir, bueno, va a venir una tormenta. No, me tengo que preparar con una cultura, con una estructura que salve mi vida, mi familia, para perseverar hasta el final. Interesante que dice, cuando Dios los salvó con el agua. Fíjate cómo el juicio, que era destrucción para los impíos, fue salvación para los santos. Por eso en los juicios se va a salvar mucha gente en poco tiempo y tenemos... Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de aliento, de esperanza. Y lo que queremos hablar, entonces, este es el tiempo de mesa más largo que tuvimos, pero necesario. Si llegaste hasta acá, te pido que puedas crear un espacio más en tu corazón, en tu mente, porque necesitamos hablar de nuestro clímax, de nuestra conclusión, es que todo eso debe ser por amor a la persona de Jesucristo y por su plan. Entonces, todo lo que estamos diciendo acá no son herramientas para discusiones teológicas, para que puedas estar discutiendo con otra persona de otra postura. Es entrar en intimidad, quiero conocer más la persona de Jesús y quiero entender cuál es mi parte en su plan, porque Él ya tiene un plan. Entonces, acá Apocalipsis es entender más de Jesucristo y más de su plan, que nos habló Mariano de esos sucesos, que es uno de los que más difíciles de comprender, pero en realidad está escrito, está explícito ahí. Yo quisiera, antes que pudieras dar la conclusión, quiero decir algunas cosas. Paréntesis, voy a dejar los links aquí abajo de todos los libros de Mariano para que puedas profundizar esto, lo que él hace, lo que está hablando acá en 1 hora, en realidad toman 2, 3 años para estudiar en Instituto Misión, pero tiene varios libros, uno de ellos se llama Las Pasiones del Corazón de Dios, que les recomiendo, que donde habla de que debemos amar lo que Dios ama, y una de esas cosas es el regreso de Cristo. También el libro Iglesia Integral, que habla de los 5 ministerios, que una iglesia madura. Y acá quiero hablar algo, un paréntesis antes que Mariano del final. ¿Cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina la profecía? Apocalipsis 22 habla de un nuevo cielo, una nueva tierra, pero termina dando una característica. Verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Entonces se nota que la iglesia como protagonista en el final ya no es una niña, la niña de Hechos 2, es una esposa madura de Apocalipsis 22. Y necesitamos madurar como iglesia. ¿Y qué es esposa? No es tanto el sentido de físico, sexual, está hablando de más compromiso, más intimidad y más colaboración. Entonces necesitamos madurez para colaborar con el plan de Dios, y una esposa que tiene el mismo clamor del Espíritu, que no es sácame de aquí, es ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa con un clamor maduro y una iglesia. Entonces vengo a hablar a todos, miro acá, Dios nos está hablando de madurez, y madurez en pocas palabras es asumir nuestra responsabilidad. Madurez es hacernos cargo
de la parte que nos toca. Estamos una iglesia no que está discutiendo quién tiene la razón, sino decir, yo me hago cargo, ¿cuál es mi parte en el plan? Quiero ser esposa que colabora con mi amado. Y lo que quiero decirles también, conectando la revelación de Apocalipsis, Mariano pronto va a escribir un libro donde va a profundizar más todavía acerca de eso. Yo cuando termino este libro doy un panorama de Apocalipsis muy sencillo para el que nunca lo leyó y que pueda enamorarse de Jesús. Y uno de los ejercicios que yo doy y quiero recomendar a todos también, Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. O sea, hay una bendición, le va a ir bien al que lee, que oye y guarda. Entonces, algo que yo propongo es, leer es leer. En griego, en hebreo, en español, significa leer, es leer. Entonces, mucha gente ha escuchado comentarios de otros, de un rabino tal, de un profesor del instituto bíblico, pero no leyeron ellos mismos. Verdad. Entonces, no se queden con lo que nosotros estamos diciendo. No, Marcos dijo, Mariano dijo, que vengo a invitarte que leas el libro de esta profecía, Apocalipsis específicamente. Pero que leas la parte de decir oír, puede ser oír, poner la Biblia, hablar del audio y escuchar, pero quiero proponer que leas, que tú leas, que vos leas en alta voz. Entonces lees y te escuchás. Acá ya hay 2 bendiciones que cumplís. Y la tercera es guardar. Guardar las palabras no es agarrar la Biblia y guardar un estante. No es guardar de esconder. Es guardar de la palabra de interceder hasta que se haga carne en mi vida. En hebreo, la palabra guardar es abad y llamar. Llamar es interceder, es pelear para que esto se cumpla en mi vida. O sea, por ejemplo, solo en Apocalipsis 1 aparece 21 atributos de Jesús, que agarres esos atributos y que leas en voz alta. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados, nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Y aquí Él viene en las nubes. Leo, escucho y comienzo a orar. Creo que Jesús, todo lo que dice es verdad, porque Él es un testigo fiel. Su palabra es verdad. Lo que Él dice de mí es verdad. Yo creo en lo que dice soberano de los reyes de la tierra. Y comenzás a incorporar eso en tu vida. Lees, oís y guardás en tu corazón hasta que la palabra se haga carne. Eso es mi recomendación para todos. Bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. Entonces hay una bienaventuranza, o sea, le va a ir bien, tendrás vientos a favor los que guardan, que es la revelación de Jesucristo y de su plan. Y sumo que guardar, amigo, también es acordar, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? La madurez de la novia dice que se haga según tus términos, ¿sí? O sea, hay un plan. Sí. Sabes que hay un pastor en España tremendo, un gran hombre de Dios que admiro, que justo lo vimos ahora cuando estuvimos predicando allá juntos. Y esa noche él estuvo en una conferencia donde enseñamos de los últimos tiempos, súper abierto, súper conmovido, y él me dijo, te quiero hacer una broma, me dijo, que es, yo quiero que el Señor venga, pero no tan rápido. Y me dijo algo muy genuino, que dijo, porque mi corazón está en las almas, y el 1% de España solamente es salvo, y si el Señor viene, el 99%, si el Señor viene pronto, el 99% se va a perder. Y yo le dije esto, mira, Dios tiene un plan, y Apocalipsis es un plan, para que un gran porcentaje de las naciones se salve en un corto periodo de tiempo. ¿Qué pasaría si yo te digo, y está en la palabra, que Dios tiene un plan para salvar un gran porcentaje de Argentina, un gran porcentaje de España, en poco tiempo, pero no es según nuestros métodos, no es según nuestras ideas innovadoras, cibernéticas, originales. Dios tiene un plan. Y ese plan, como decía hace un rato, tiene que ver con juicios. Y Dios no retarda su promesa como muchos tienen por costumbre, sino que es paciente para con nosotros, para que no nos perdamos. En este caso la palabra habla de que nosotros no nos perdamos. ¿Por qué? Porque si Él suelta el diluvio o los juicios para salvar mucha gente en poco tiempo y nosotros no estamos preparados, va a pasar una gran apostasía, que muchos se van a perder. Entonces, hay como una encrucijada, ¿sí? Que dice, yo quiero salvar la gente más de lo que vos querés salvarla. Hay un plan, hay una profecía. La profecía no es información sobre el futuro, una profecía es una invitación
a colaborar con lo que Dios quiere hacer según sus términos. Qué bueno. No según nuestras ideas. Y mi conclusión final es que el secreto para perseverar hasta el final, para abrazar el plan, para ser fiel en días difíciles, para predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, es amar su venida. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 4 dice: he peleado la buena batalla, estoy a punto de ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona que me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, en la séptima trompeta. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, que es parousia, a los que aman su manifestación pública, a los que aman el plan. Entonces, lo que he aprendido, que el lenguaje de la escatología es el amor. Dice, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. El que no amare al Señor, 1 Corintios 16, 22, sea anatema. Y acá aparece la palabra maranata, amar. Dice que el anticristo engañará a los que no aman la verdad. Y Pablo dice que la corona la recibirán en aquel día los que aman su venida. Entonces, si todo tu entendimiento de los últimos tiempos no te hace amar la venida del Señor, yo me preguntaría si realmente se te ha revelado, porque toda persona que se le revela este mensaje dice ven, el Espíritu dice ven, la novia dice ven, Juan dice ven pronto, el que oye dice ven, y amar la venida del Señor es como una novia que ama el día de su boda, ¿sí? Hoy es hermoso ver en parte, pero ese día con un cuerpo glorificado lo veremos en la tierra, reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Y Jesús, amamos tu venida. Amén, amén. Gracias, amigo. Magistral. Y para todos los que nos acompañaron hasta acá, que puedas echar leña al fuego del primer amor, que asumas tu responsabilidad de ir a la intimidad, de comprobar en las Escrituras lo que estamos diciendo, y sobre todas las cosas que puedas entender el Evangelio completo. Así como amamos a aquel que vino y nos salvó, aquel que está presente en nosotros por medio del Espíritu Santo, también Él ha de venir. Y todo ojo lo verá y debemos prepararnos para ese gran día. Por eso dedicamos todo este tiempo para hablar del regreso de Cristo. Y que eso no sea un tema más. Y digo, bueno, yo tengo checklist, ya eso ya entendí cuáles son los sucesos, sino que ahí tiene que estar tu amor. Porque muchos se van a enfriar. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Oro para que aquí están los que se van a preparar. Ahí Mariano nos acompañaron hasta ahora, los que no se van a enfriar, los que van a permanecer con el fuego de primer amor hasta que Él venga. Así que queremos ser de los que permanecen, los que no van a ser engañados por el sistema de este mundo, no van a entrar en apostasía, no van a ofender al Señor, sino que estaremos de acuerdo con su plan hasta que Él venga. Así que de eso se trató el regreso de Cristo, y que Cristo es el fundamento que nos hace permanecer. Cuando vengan las tormentas, seguiremos firmes en la roca, que es Cristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Una vez más, gracias. Honramos toda la asignación de Mariano en el cuerpo de Cristo, la iglesia Encuentro, donde él pastorea, el Instituto Misión y también todos los libros que tiene, que sirve el cuerpo de Cristo. Espero que sea de edificación para tu vida. Y seguimos, porque semana que viene va a ser el último episodio de Tiempo de Mesa. Fer y yo vamos a hacer una recapitulación y vamos a hacer un test de fundamento cristocéntrico, a ver si Cristo es el fundamento de tu corazón en la práctica o no. Por lo cual, compartan acá. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario acerca del tema del regreso de Cristo, que pongan acá en los comentarios. Compartan con su grupo de familia, en el WhatsApp de la iglesia, y que puedan de verdad amar la venida del Señor y prepararse para ese hermoso plan de Dios. Nos vemos en la próxima Tiempo de Mesa. Chao, chao. Gracias.